Sí, mira, hay muchas veces que se les exige a los muchachos, se les exige a los estudiantes que lean, pero no siempre se les da una orientación sobre lo que hay que leer. Es como si fuese una lectura desesperada. Tienes que leer, pero debes reconocer que son jóvenes, que son muchachos que necesitan cierta orientación. Porque muchas veces este llamado a la lectura desesperado encierra cierta banalización de la misma. Se habla mucho entonces de la importancia de leer, pero no se ofrece un criterio sólido que fundamente esa lectura. A ver, es decir, hacer un llamado a la lectura, sobre todo a los jóvenes, que es un público bastante particular, implica orientarlos sobre el tipo de lecturas. Se debe ofrecerles un corpus donde ellos puedan elegir sin sentirse estafados o subestimados. Bien, entonces, ¿qué leer? Para promover la lectura entre los estudiantes o los jóvenes hay que ser honestos en dos cosas, porque con ellos es muy importante la transparencia con las propuestas, porque tienen mucha perspicacia, ¿no? Para reconocer cuando tú estás tratando de manipular su propio criterio, su propio gusto, ¿no? Pero entonces, bueno, para evitar esto, se debe ser franco con dos cosas. Primero, que la lectura no es el entretenimiento que ofrecen las redes sociales, en internet o la televisión o el cine comercial. Hay que ser muy honestos con esto, que el tipo de lectura que se le quiere ofrecer es un tipo de lectura muy distante de todo lo anterior que mencioné, las redes, el cine, la televisión. Cuando hablo de cine me refiero específicamente a Hollywood. Decirles en segundo lugar que la lectura de ese tipo pone en juego la comodidad del cuerpo y el tiempo. Es decir, eh, la comodidad del cuerpo y el tiempo están muy unidas porque mientras se consume el uno, el otro también lo está instando a eso. Es decir, mientras el tiempo pasa, el cuerpo comienza a sentir los estragos, ¿no? de una lectura exigente, de una lectura rigurosa. Em, ¿Por qué es importante ser claros con esto? Porque es un tipo de lectura que al requerir tiempo y al requerir un esfuerzo físico y no solamente intelectual o mental, es un tipo de lectura que exige atención y es algo que es muy difícil de em, capturar ahorita dentro de los muchachos, dentro de los jóvenes, que le presten atención a algo que donde ellos tienen que invertir justamente esa misma atención es algo que no los va a seducir mucho precisamente porque están acostumbrados a un contexto de donde la última palabra, ¿no? La da el director de cine, la da el influencer, ¿ok? Entonces, tener que ser ellos mismos quien descubran en la lectura su propio criterio es un trabajo no solamente mental, como mencioné, sino también es un trabajo físico que por ende les va a consumir tiempo por la misma exigencia que implica prestar atención, tener un tipo de atención muy singular que les va a exigir a ellos eh, comenzar a construir un criterio muy propio. Después de tener estos puntos claros, hay que recomendar los clásicos. En eso no hay discusión. Las primeras lecturas que deben recomendarse son los clásicos. Sin embargo, hay que reconocer que los contextos de estas obras pueden resultar muy densos para jóvenes cuyo sistema de referencias apenas está comenzando a construirse. En ese sentido, creo que nos puede ayudar o puede ayudar pensar en el hecho de que todo pasado reclama su presente, ¿no?
Esto quiere decir que hay obras contemporáneas que pueden ser buenas teloneras de obras clásicas, porque la promoción de la lectura debe estar enfocada en este diálogo. Las obras dialogan, porque al fin y al cabo es un diálogo basado en exponer las singularidades en la construcción de cada una de estas obras. Estas singularidades que se manifiestan en el lenguaje, ¿cierto? Que varía, que es diferente entre una obra clásica y una obra contemporánea y que es autónomo en cada una de ellas, en cada historia que se presenta, hablando por ejemplo de narrativa, ¿no? Las historias narrativas y el contexto que estas historias, que envuelve estas historias. Por ejemplo, darle la Ilíada a un adolescente con la única orden de que debe leerlo porque es un clásico imprescindible en su vida, es una estrategia que ya nace fracasada. Corresponde entonces contextualizar, hacerle un panorama del porqué de la importancia de esa obra y hacer un trabajo de acompañamiento. Porque cuando recomiendas esa obra, se supone que ya tú eres un lector más o menos profesional. Entonces, si eres librero, eres profesor o eres un amigo que conoce la obra con mucho más rigor y todo su contexto, pues corresponde, ¿no? Darle cierta orientación a los jóvenes sobre este tipo de textos. Siguiendo con la idea de las obras teloneras, estas no tienen por qué basarse en el mismo tema de la obra clásica, empezando porque el tema es muy irrelevante, ¿no? Cuando se trata de literatura. Sin embargo, sí pueden manejar en su historia un concepto semejante al concepto que manejan los clásicos. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la Ilíada que se le da a un estudiante de primer semestre de literatura o a un joven lector, ¿no? Al que se le quiere, ¿no? Pues inducir se le quiere inducir la lectura. Creo que darle la Ilíada sin haberle dado la orientación respectiva, porque no tienes tiempo, porque no tienes las herramientas para hacerlo, en fin, puedes lograr incluso que ellos mismos o que ese mismo estudiante pueda construir sus propias herramientas a partir de obras más contemporáneas que manejen conceptos similares, como ya había dicho. Por ejemplo, insisto, yo le daría a un estudiante, antes de leer la Ilíada, Tengo miedo torero de Pedro Lemebel. ¿Por qué? Porque también es una obra donde se presenta uno de los conceptos que se manejan dentro de la Ilíada, que es el concepto de la pasión, ¿no? Con el tema de la guerra, es este concepto de las pasiones dentro de las luchas, dentro de la condición humana. Y Tengo miedo torero de Pedro Lemebel, además, es una obra que no solo lo plantea como una idea que teje todo el sentido de la obra, de su novela, sino que además le agrega, justamente por ser una obra muy singular, muy diferente, de una época totalmente distinta, le agrega el componente contemporáneo que tiene que ver con la inclusión o la dificultad de la inclusión de la diversidad sexual para el momento en el que Lemebel escribió y publicó su obra, pero que está muchísimo más cercano a un lector joven, actual, que, que, que la distancia que tendría con respecto a la Ilíada. Finalmente, lo importante es no mutilar el gusto por la lectura que pueden llegar a tener los nuevos lectores, ¿no? Que pueden ser jóvenes o no pueden ser no tan jóvenes. Eh, Porque sin duda, bueno, hay lectores a quienes no necesitas eh, eh, motivarlos.
porque bueno, ya tienen como una especie de don muy natural, por decirlo de alguna manera, una inclinación, una pasión por la lectura, ¿no? Que ya está sensibilizada. Y cuando hablo de sensibilidad es que tienen este criterio ya formado con respecto a obras que van más allá del entretenimiento, con textos que presentan ideas dentro de la construcción singular del lenguaje que ellas manejan. Entonces, sí, eso, no hay que asustar a la gente cuando quieren comenzar a leer, cuando muestran un interés por leer. em, y lo primero que se les ofrece es un texto clásico con el que pueden sentir posiblemente rechazo. Creo que hay que tener tacto, tener cierta empatía, no sé si es válida la palabra en este caso, pero tratar de aprovechar ese estado de excepción eh, que se manifiesta en una persona cuando quiere leer.